Para conversar sobre este hecho y mucho más estamos con Tomás Duval, que es un reconocido analista político y académico, magíster en ciencias políticas, estudioso en los sistemas de partido, el comportamiento electoral y la evolución de la derecha chilena, que se ha consolidado como una de las voces más lúcidas para interpretar los procesos políticos y de la sociedad en este último tiempo. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy buenas tardes. Eh, Muchas qué gracias bueno que por la estés acá. invitación. Sí, mira, quiero partir este programa preguntándote qué tanto pesa este hecho, este gesto de Eduardo Frei a José Antonio Caz. Es que si tú miras la segunda vuelta, a mí me parece que José Antonio Caz está haciendo lo correcto. Es decir, ir sumando apoyo, más allá de las consideraciones políticas que uno puede tener de los apoyos, ¿no? Lo hizo con la familia del expresidente Piñera y también con el expresidente Frei. Entonces me parece que eso es lo que una candidatura en segunda vuelta, lo que se requiere es aglutinar apoyos desde distintos sectores para poder lograr el triunfo el 14 de diciembre. Me parece que está haciendo desde ese punto de vista lo correcto. Ahora, indudablemente lo que hizo con el hecho político con Eduardo Frei va a traer consecuencias básicamente al interior de la democracia cristiana. Ya hemos visto ahí tensiones al interior del partido respecto a algunas actitudes del expresidente Frei que no se condicen muchas veces con las voces internas del propio partido. Pero en términos políticos, José Antonio Kast está, yo diría, enfocado en una campaña presidencial de segunda vuelta y recogiendo los apoyos de los distintos sectores políticos, que eso es lo que se hace porque ninguna de las dos candidaturas, ni Janet Jara ni José Antonio Kast por sí solo, pueden obtener el triunfo el 14 de diciembre. Requieren de otras personas que no votaron por ellos en primera vuelta. Y por lo tanto, me parece que en esa perspectiva uno puede mirar estas acciones de José Antonio Kast. ¿Caz siente que ya ganó la segunda vuelta o no con este tipo de acciones? No, yo creo que está haciendo una campaña. Lo que pasa es que la campaña él fijó una ruta en la segunda vuelta. Me parece que eso es lo que hizo, ¿no? Dijo primero respecto a los debates. Voy a ir a los dos que organizan básicamente las radios y el de Anatel, ¿no? Que junta los canales de televisión. Y a los otros no voy a asistir. Esa fue su estrategia respecto a ese elemento que había sido un punto central de la primera vuelta, ¿no? En la primera vuelta yo creo que tuvimos alrededor de 16, 18 debates, ¿no? Y ese fue el número. Y por lo tanto fijó esa estrategia. Y la segunda estrategia es ir incorporando apoyos políticos para poder sumar, ¿no? Porque de lo que se trata en esta segunda vuelta es sumar. Y por lo tanto me parece que eso es lo que intenta hacer y de ahí que se vaya a distintas regiones de Chile a colocar sus temas que han sido de la agenda pública desde que comenzó su campaña. Entonces no hay ahí mayores novedades. Entonces me parece que eso es lo que está haciendo Kast y entenderlo de otra manera o pretender que haga una cosa distinta me parece que no lo va a hacer. ¿Y cómo se entiende entonces que haya dejado plantado a don Francisco? Que uno también, uno pensaría, están los expresidentes y está don Francisco, forman parte casi de la institucionalidad chilena. ¿Cómo se ve eso? Sí, a mí me sorprendió. Yo creí que ese era un diálogo porque no es un debate, es una conversación muy distinta, ¿no? Me ¿Ah? sorprendió, sí, me sorprendió, creo yo, que mal, creo que tiene un espacio, don Francisco hace una entrevista más bien en profundidad, yo creo que hubiese sido positivo, yo creo que ahí no, quizás no evalúo adecuadamente, porque no era un debate, era una cuestión muy diferente, pero bueno, él tomó su decisión y habrá que considerarla. Si me hubiese preguntado, yo creo que no había que saltarse esa entrevista con don Francisco. ¿Se le puede Pero él decir que no a don Francisco, no? ¿Se equivocó? no, yo creo que obviamente se le puede decir que no va a ser el primero ni el último, a lo mejor que le pueda decir que no, pero creo que podría haber sido un hecho que a lo mejor le hubiera aportado, pero bajo su estrategia a lo mejor no está considerado, ¿no? Hay que eliminar esa posibilidad ahora, porque no era un debate, era una entrevista de distinta naturaleza, entonces me parece que hubiese aportado más bien a su candidatura aquello, pero la consideración fue diferente, ¿no? Y la estrategia es la que tiene planteada. Y yo creo que de ahí va a ser muy difícil de cambiarlo, ¿no? Diga lo que se diga, ¿no?
¿Y podría tener algún efecto esto de no acudir con don Francisco, considerando la relevancia también que tiene este animador para la sociedad chilena, o no? Yo creo que efecto de que vaya a cambiar la intención de voto me parece difícil, ¿no? Eh, Más o menos, podría, podría haberlo hecho si se hubiera ocurrido, ¿no? Pero el no ir, básicamente no es un hecho que me parece a mí, por lo menos mirado desde la distancia, que vaya a inclinar a favor de Janet Hatch, en el caso a las personas, ¿no? Pero puede situar alguna manera oiga, ¿por qué no fue esta duda de por qué no va a estas acciones? Pero, como digo, él tomó ese camino y asume sus consecuencias, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo Jara puede aprovechar esta idea de que Kass está reduciendo los espacios en que habla, en que se muestra? ¿Cuál es el espacio ahí que tiene la candidata del oficialismo? Es que yo creo que Janet Jara tuvo una semana post elecciones muy mala, ¿no? Eh, Porque siguió con un tema de que si hay o no debate. Esa cuestión no era lo esencial. En segunda vuelta hay que salir a buscar a los otros electores de manera distinta, ¿no? Entonces yo creo que ahí tuvo un problema. El segundo problema fue la configuración del comando, con errores, con que saco a uno, que entro a otro. No hice una configuración, ¿no? Me recordó, esta semana que pasó, Janet Jara me recordó a los errores de Matei con su comando, ¿no? Espero que probablemente ya a 19 días de la elección ya esto sea una decisión tomada y pueda desarrollar una campaña. Lo que tiene que desarrollar Jan Jara es una campaña para ir a conquistar a aquellos electores que no están, ¿no? Y me parece que ahí todavía no encuentra el tono o el mensaje adecuado, ¿no? Ahí la veo con cierto déficit. Producto de estos cambios, yo creo que en una semana cometió demasiados errores, sí está bien. Errores que se parecían a los errores del comando, estos de comando de Matei, que saco, que cambio el comando, que saco a uno, que coloco un vocero, que saco otro vocero. Entonces, esas cuestiones son ruido cuando en un espacio de tiempo muy corto en que hay que definir una elección presidencial, esos no se pueden hacer, ¿no? Ahí lo ideal hubiera sido hacer un gran cambio y, oiga, cambiamos, escuchamos la voz de las personas y vamos por otro camino, ¿no? Mm. En este contexto, que ya quedan pocos días, que esto es una segunda parte muy corta, ¿qué errores debería evitar José Antonio Caz? ¿Qué errores? Más bien no cometerlos, ¿no? O Yo sea, creo pero no que, hablar va en la línea no, correcta. yo creo que el error es abrirse a otros temas que no han sido de su agenda, ¿no? Él ha ¿Agenda colocado olórica? Él ha colocado tres temas que han sido parte de su campaña, que es seguridad, migración, economía, más este concepto de gobierno de emergencia, ¿no? Entonces me parece que él va a centrarse en esa campaña, abrirse a nuevos temas. Me parece que no va a haber mayores, salvo quizás algunas propuestas concretas en alguna materia, no las imagino cuál, que busque capturar a ciertas personas que votaron por otras candidaturas y que ese tema específico, las propuestas de otro candidato le hagan sentido, ¿no? Yo creo que más que eso no vamos a ver en esta segunda vuelta, ¿no? ¿Y cómo está configurándose la derecha en estas últimas semanas que quedan de cara a la segunda, de la segunda vuelta? O sea, las derechas han demostrado un apoyo casi sin condiciones a José Antonio Caz. Me ha extrañado esa vuelta de parte de todos, ¿no? Está bien, se han colocado detrás, pero me parece que hay condiciones programáticas de mucha naturaleza que marcan diferencias. Pero lo que sucedió en la elección básicamente va a configurar un nuevo mapa en las derechas, ¿no? La hegemonía en la derecha quedó en los sectores conservadores y esa es la hegemonía que va a estar presente de aquí en adelante en la derecha, ¿no? Hay una hegemonía más bien conservadora en la derecha, donde el Partido Republicano es el eje y vamos a ver cómo construye alianzas con otros, ¿no? Tenemos al Partido Nacional Libertario, a la UDI, Renovación Nacional, al Social Cristiano, que va en vías de desaparición, igual que Bópoli. Entonces hay una reconfiguración del mapa político donde la hegemonía quedó en esos sectores conservadores. Entonces deberíamos esperar que sectores como Chile Vamos estén más silenciados en lo que queda de campaña. Me parece que no lo hemos visto, probablemente
lo que han expresado es más bien un apoyo territorial a la campaña de José Antonio Kast, por lo que he visto. Pero no he visto en cuestiones programáticas importantes que coloquen un sello sobre la candidatura de José Antonio Kast. Probablemente ello pueda ocurrir, todavía quedan 19 días. Uno esperaría que también se vieran incorporadas esas propuestas, a lo mejor que tenía Belín Matei, por ejemplo, en ciertas materias, para que el propio candidato las reconsidere, ¿no? Sí, uno vio también en la primera vuelta, Evelyn Matei había dicho que no iba a ir a saludar al candidato y ahí se vio también que como bloque se armaron porque ella, pese a que había presentado sus diferencias con ir a saludar a José Antonio Kast, de igual manera fue. Entonces uno piensa que en ese escenario está mejor articulado que el oficialismo, ¿no? Se articularon más rápido que el oficialismo y mostraron señales más rápido, ¿no? En eso, José Antonio Kast hay que reconocerle que tuvo una habilidad y los otros partidos apoyaron respecto a eso, ¿no? Porque hubo intentos si iba a haber fotos, no iba a haber fotos, etcétera, ¿no? Y en eso fue mucho más rápido la articulación de las derechas respecto a la candidatura de Kast, que le dio un piso sobre el cual no quedaban dudas que los otros sectores la apoyaban, ¿no? Yo creo que ese fue el primer gran efecto político la noche del 16 de noviembre, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto de partida muy fuerte que le da un piso importante para esta segunda etapa a José Antonio Kast, ¿no? Y es José Vamos a ver Antonio Kast. si muestran las diferencias en la derecha, porque también no es un bloque monolítico, ¿no? ¿Es José Antonio Kast hoy día el gran articulador de la derecha o están supeditadas a esta idea de llegar a la moneda? Que uno puede decir, una vez que llega a la moneda se va a desvanecer todo esto. Es como uno podría decir que es lo que Sebastián Piñera significó en un momento para la derecha. Yo creo que es otra hegemonía distinta, ¿no? Sebastián Piñera ganó elecciones y mantuvo apoyo y fue presidente de Chile 2 veces, ¿no? Y tuvo y ejerció una hegemonía sobre la derecha importante, ¿no? Especialmente sobre Chile Vamos. Aquí la hegemonía cambió a un mundo conservador donde José Antonio Kast ahora tiene esa hegemonía. Lo que estamos viendo es una candidatura desplegada a ganar una segunda vuelta. Vamos a ver cómo entonces se comporta de aquí en adelante esa hegemonía que tiene José Antonio Kast, ¿no? Si es capaz porque evidentemente me parece que no va a ser un gobierno monocolor, ¿no? No va a ser solo Partido Republicano. Entonces vamos a ver cómo construye esta hegemonía respecto a las derechas. Yo creo que ese es el desafío que tiene José Antonio Kast de aquí a después quizás de la elección o en la construcción de su gobierno, o posiblemente. Pero en términos de liderazgo, porque uno veía que Sebastián Piñera tenía harto teléfono. Hoy día uno ve también a José Antonio Kast que le cuesta tender puentes, eso ha sido bastante criticado. ¿Cuál es la diferencia de liderazgo? Y ahí le hacía la pregunta anteriormente, porque tal vez uno piensa que José Antonio Kast no es el que está liderando todo esto. No, yo creo que José Antonio Kast tiene ese liderazgo. Es un liderazgo conservador, ¿no? Es distinto al de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera era un liderazgo mucho más liberal que José Antonio Kast, con una posición política distinta en diferentes materias, ¿no? Por lo tanto, es difícil comparar. Son dos estilos de liderazgo muy distintos, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a ver ahora y lo que estamos viendo es un estilo de liderazgo conservador distinto y el mundo conservador actúa bajo sus valores, bajo sus éticas, bajo ciertas lógicas, ¿no? Y es ahí donde Ahí está, entonces estábamos conversando con Tomás Duval, quien nos comentaba entonces qué tipo de liderazgo representa José vamos a Antonio ver, Kast para la derecha. Ahí estamos. Tomás, ¿me decías? te decía que José Antonio Cast es un liderazgo muy distinto al de Sebastián Piñera. Eh, es un liderazgo plenamente conservador. Sebastián Piñera tenía posiciones diferentes en diferentes temas, ¿no? Impulsó distintas políticas, etcétera. No voy a recordar sus gobiernos, pero evidentemente son dos liderazgos muy distintos. Lo que estamos viendo hoy día en la derecha que tiene un liderazgo muy estilo conservador, diferente, no es comparable al de Piñera. Nadie puede ser comparado. Y se puede comparar en el contexto latinoamericano. José Antonio Kast, ¿quién representa? ¿Está más cerca de Milei, de Bolsonaro? ¿Dónde lo situamos, este tipo de liderazgo?
Yo diría que tienen cercanía con Milei y Bolsonaro, pero no lo aprecio de la misma manera. ¿Eh? Yo no tengo que vayan a ser similar. Tienen coincidencias, sí, tienen ciertas coincidencias, pero no me parece que uno pueda compararlo. Y Bolsonaro ese de José Antonio Kast, me parece que José Antonio Kast tiene otro estilo, ¿no? Otra manera. Aquí el profundo, para que uno pueda entender, ¿no? Aquí lo profundo, diría yo, es que la Unión Demócrata Independiente, este partido nacido con la transición a la democracia, ¿no? Es hoy día el semillero de esta nueva generación, incluido José Antonio Kast. Entonces, es ese mundo más bien conservador el que está teniendo esta hegemonía. Ahora, que sí tiene respecto mirada sobre el ley, sin duda, porque esto no es monolítico, ¿no? Hay grupos que de alguna manera sí están apoyando directamente a Milei. ¿Podemos tener la certeza entonces, porque claro, lo comparábamos con Milei, con Bolsonaro, liderazgo que también como que han atentado contra la institucionalidad de sus países? ¿Nosotros podríamos tener la certeza de que José Antonio Kast no va a atentar contra la institucionalidad? A mí me parece que sí. Yo no veo es mi apreciación, ¿eh? Yo no veo que José Antonio Kast vaya a atentar contra la democracia, ¿no? Puede tener posiciones diferentes y discusiones, pero que vaya a atentar con la democracia o destruir la democracia, me parece que sería un error mirar así a José Antonio Cast. ¿Y de qué manera hay que mirarlo entonces? Porque estamos en un auge de las derechas, entonces uno se pregunta dónde situamos a José Antonio Kast en todo este contexto. Sabemos que estás más a la extrema de la UDI, de RN, que fueron los partidos de derecha que normalmente lideraron aquí en Chile. Entonces, ¿cómo le situamos y cómo sería una correcta denominación al candidato? ¿De extrema derecha? Que yo no creo que esté tan. Yo creo que José Antonio Cast sigue representando muy bien a la Unión Demócrata Independiente, que aunque se puedan molestar algunos, ¿no? Representa muy bien a este mundo de la Unión Demócrata Independiente y el Partido Republicano es un partido conservador. Al lado tiene otro partido, el Partido Nacional Unitario de Kaiser, y me parece que se inserta más en este modelo de las nuevas derechas que el Partido Republicano. Creo que ahí hay una distinción y una diferencia. Quizás es lo que estamos viendo, y me parece que es eso lo que estamos viendo, un cambio en los partidos políticos de la derecha, donde hay un partido conservador y está apareciendo como el eje. Y en eso tiene muchas coincidencias con la UDI, me parece que sí. Algunas con algunos sectores, probablemente de RN, y también algunas con el Partido Nacional Libertario, y quizás no todas. Ese es el Entonces, nuevo sistema político de la derecha. el Partido Republicano vendría siendo como una UDI 2.0. Si uno quisiera denominarlo así, claro, claro. O lo que en el mundo conocemos como partidos conservadores. Mm. Pero puede ser una UDI 2.0, una UDI reforzado, 3.0, ya que estamos en posible camino a la nueva década. Ok, muchas gracias Tomás por este análisis.